desafíos sociales, medioambientales y las grandes transformaciones de la industria. Esto es Empresas a Prueba. Y vamos a partir Empresas a Prueba hablando de propósito, de un nuevo estudio, de una nueva edición de un estudio ya casi clásico que realizó Alma Brands, y para eso nos acompaña su socia fundadora Carolina Altschwager, que se encuentra aquí en el estudio. ¿Cómo estás, Carolina? Muy buenos días. Bien. ¿Cómo están ustedes? Carola, Gaby, gracias por invitarme. Qué rico además tener un panel de puras mujeres, nada en contra de ustedes hombres, nada. Pero sabes que cuando hemos estado hablando justamente respecto de la posibilidad o la ayuda que existe hoy para que todas nosotras nos podamos dedicar a nuestro trabajo, tal vez un poco más tranquilas, sabiendo que nuestros niños están bien cuidados, que era lo que hablábamos antes. ¿Qué relacionado puede estar eso con el propósito de una empresa, Carolina? Y justamente este estudio en el cual muchas empresas, y no me quiero adelantar a lo que nos vas a estar contando tú, pero dicen que tienen un propósito definido, pero es que esto no necesariamente permea en todas las capas de los colaboradores de la empresa. Cuéntanos un poquitito cuáles fueron los resultados que vieron en esta edición, como decía la Gaby, pero también cuáles son las principales piedras de tope para que esto pueda seguir avanzando. Bueno, muchas gracias por la invitación. Feliz de compartir además esto que nos apasiona, que tiene que ver con el propósito. A ver, los resultados de este estudio, que es la tercera medición, lo que nos muestran es que desde el punto de vista declarativo, el tener un propósito en las empresas se ha convertido en algo importante. Los gerentes, los directores, gerentes generales y de distintas áreas declaran que es muy importante tener un propósito, y efectivamente, en un porcentaje también muy significativo, un 87%, dicen tener un propósito definido. Pero cuando vamos a preguntarle a los trabajadores si en la empresa hay un propósito claro y definido, llegamos a un 53%, y cuando nos vamos a los consumidores es más bajo aún. Nosotros creemos firmemente que construir propósito en las organizaciones no es algo automático, y no significa y no está completamente desarrollado solo por el hecho de definir propósito, ¿ya? Y por lo tanto, esto es un viaje. Definir el propósito es el primer paso. Pero que eso pase a ser algo significativo para todas las personas de la organización, que eso se vea expresado en los distintos ámbitos de acción que tiene una empresa, en su manera de relacionarse con los consumidores o clientes, en su manera de innovar y desarrollar productos, en su manera de construir cultura, sello de liderazgo, es algo que toma más tiempo. Ahora, lo que sí es interesante, y solo con esto después podemos seguir comentando, también es un hallazgo relevante cuando uno le pregunta a los directores y gerentes cuál es el impacto que está teniendo el propósito en sus empresas. El impacto más importante tiene que ver con el sentido de orgullo y pertenencia de las personas que trabajan, y también con la posibilidad de construir un trabajo colaborativo con objetivos compartidos, con objetivos comunes. Entonces, vamos avanzando. Yo creo que son buenas noticias, pero todavía hay una brecha para que efectivamente uno pueda decir, mi organización tiene propósito, claro, tiene mindset de propósito, es algo importante y que se vive en cada una de las personas. Bueno, ahí nos falta trabajo. ¿Cómo definen propósito? Porque existen algunas definiciones que son más amplias, como por ejemplo decir es cualquier elemento que se busca más allá de la generación de utilidades, o ustedes realizan una definición un poco más acotada a ese concepto que puede ser muy, muy amplio. Nosotros hemos aprendido con el tiempo que es más que eso, ¿ya? A ver. El propósito básico, esencial de una organización es la razón de existir de una compañía, en donde una organización se compromete no solo con tener buenos resultados de negocio, que es fundamental, sino que se compromete con el impacto que va a tener en el entorno, en la sociedad y en las personas, ¿ya? Y por lo tanto, no es lo que yo hago, sino que es lo que está, la razón por la cual yo hago lo que hago. ¿En qué ámbito yo quiero impactar para mejorar la vida de las personas o de mi entorno? Ese es el propósito de la organización. Pero para que una organización tenga propósito, nosotros le agregamos 2 elementos más. El segundo elemento es que una organización tiene que tener mindset de propósito. Nosotros creemos que el que la organización tenga sentido impacta la posibilidad de que las personas se sientan realizadas y empoderadas en su trabajo. Y eso requiere de que las empresas tengan una cultura y un sello de liderazgo que se preocupe de 3 cosas fundamentales. Se preocupe de las relaciones que hay en el interior de las empresas. Este es el elemento más significativo hoy día en los niveles de realización de las personas, que hayan relaciones significativas basadas en la confianza. Que las cosas que las personas hacen tengan un sentido de impacto y contribución, que cada una de las personas sepa que lo que uno hace tiene un impacto y tiene un valor para mí, para mi equipo, para la empresa, que no es una tarea, sino que hay un impacto, ¿no es cierto?, más allá.
Y el tercer punto es que ese espacio es un espacio que me permite mi crecimiento y mi desarrollo. Es decir, me desafía permanentemente. No es que yo necesariamente gane más o tenga gente a cargo, pero que el proceso, ¿no es cierto?, sea un espacio de aprendizaje permanente. ¿Cuánto tiempo permanecemos en los lugares de trabajo? Aunque sea online o presencial. Muchísimo. Es como la vida entera. Y por lo tanto, tener relaciones, tener sentido de impacto y lograr que sea un espacio de crecimiento es clave. Y lo último, y esto es como para nosotros el hallazgo más bonito del último tiempo y el que permite que el propósito sea auténtico, es que el propósito organizacional no se construye simplemente como comunicándole a la gente este es nuestro propósito o alineando a la organización, pidiéndole a la gente que ese sea su propósito. Para que eso sea auténtico, lo que hay que hacer es conectar con el propósito de cada persona, con aquello que le hace sentido a cada persona y desde ahí conectar con el propósito organizacional. Probablemente si yo les pregunto a ustedes, ¿no es cierto? Pauta tiene un propósito. Sí. Pero probablemente tú, Gaby, o la Carola, tiene un propósito un poco distinto, pero que sí se puede conectar con la organización. A una la puede mover, no sé, la capacidad de traer ideas nuevas, ¿no es cierto? Estar siempre buscando. A otro le puede mover el generar espacios de confianza y de relaciones, ¿no es cierto?, democráticas, transversales. Cada uno tiene su propio sentido de propósito y desde ahí conectar lo hace más poderoso y más auténtico. Eso suena de toda lógica, pero ¿cómo se logra eso? Porque debe ser terriblemente ineficiente estar preocupado del propósito de cada persona. Acá somos 40 los que trabajamos en Pauta, pero en una gran organización donde trabajan 1000 personas, eso se ve bastante complejo. Yo diría que el tema es considerar que eso es ineficiente, ¿no? Okay. Yo creo que si bien toma tiempo, toma un poco más de tiempo, requiere, ¿no es cierto?, decir, a ver, yo quiero tener líderes que operen bajo este mindset de propósito, yo quiero líderes que de alguna manera sean coaches de sus equipos y que realmente permitan que las personas puedan expresarse con toda la autenticidad y capacidad para expresar sus propios talentos. Hay formas de hacerlos, hay programas, ¿no es cierto?, de desarrollo de líderes, de equipo, pero finalmente el camino que aparentemente parece más largo es más corto, porque si pensamos que podemos ser súper eficientes simplemente dando una instrucción, la verdad es que la construcción de propósito y sentido ocurre con la reflexión. Y eso requiere tiempo, pero cuando eso ocurre y entonces a uno le hace sentido, eso cambia los comportamientos, porque cambia el nivel de conciencia, cambia la manera de interactuar. Entonces, esa es una de las formas importantes, ¿no es cierto?, para avanzar en esa dirección. Carolina, y ahí cuando tienes además generaciones distintas dentro de un mismo entorno laboral, en el cual tal vez unas generaciones más antiguas, más experimentadas, pueden considerar que esto del propósito es una cosa absolutamente innecesaria, que para qué le dedicamos tiempo, energía, como decía la Gaby, preocupación por cada uno de los individuos, y que esto debería ser un sistema que funciona porque debería funcionar y punto, no porque están ocupados de cada uno de los intereses y potenciar a cada uno de los trabajadores. Y al mismo tiempo tienes una generación más joven que dice, si aquí yo no comulgo con el propósito, si no tenemos un propósito común, yo no sé qué estoy haciendo acá. Entonces, ¿cómo se combina la retención de capital joven y el involucramiento con una generación que no necesariamente está de acuerdo con este tipo de cultura dentro de una empresa? Mira, yo, primero que nada, claramente esto está muy movilizado por las expectativas de las generaciones jóvenes en su relación con el trabajo. Pero por lo menos en mi experiencia, yo no he visto nunca que alguien que tiene más historia, más trayectoria, más experiencia o más edad, que no conecte con esta reflexión, ¿no? La verdad es que también nos encontramos con muchas personas que trabajan y que han logrado descubrir y conectar con su propio sentido en los lugares que están, sin la necesidad de hacer este ejercicio, pero cuando se ven expuestas a la posibilidad de hacerlo, es súper poderoso. Entonces, efectivamente, yo creo que igual este desafío choca como con la visión más eficientista, ¿no? O más del control, como así es el trabajo, hay que hacerlo porque corresponde, y en realidad lo que tenemos que hacer es controlar más bien a las personas, más bien que inspirar, movilizarlas o empoderarlas. Pero cuando pensamos que en realidad las empresas funcionan mejor, cuando las personas están empoderadas, ¿no es cierto?, cuando se sienten responsables del trabajo que desarrollan, cuando se sienten capaces de aportar más allá de simplemente hacer bien una tarea, la verdad es que la productividad, la eficiencia, la capacidad, ¿no es cierto?, de generar organizaciones mucho más virtuosas es muy poderoso. Entonces, por lo menos lo que nosotros hemos hecho para avanzar en esa dirección
es invitarlos a vivir la experiencia, de ser parte de esa reflexión. Cuando eso ocurre, es muy difícil estar en desacuerdo. Tú decías, Carolina, que uno de los hallazgos de esta tercera edición del estudio de Alma Brands en busca del propósito tiene que ver con cómo está permeando esa búsqueda en todas las capas, en la capa ejecutiva, en la capa gerencial, en la capa de los empleos y también en la capa del consumidor. Uh-huh. ¿Por qué pareciera que el consumidor no entiende el propósito de las compañías? Yo creo que porque el foco ha estado más adentro, y me parece bien. Yo creo que esto es un proceso en etapas. Construir organizaciones con propósito no es salir a declarar y comunicarlo, es hacer cosas con ese sentido. Yo creo que también hay estudios que permiten ir midiendo las empresas que tienen un aporte, como el Marcas Ciudadanas, ¿no? No necesariamente uno le pregunta, usted conoce, ¿no es cierto?, organizaciones con propósito, que es la pregunta más literal, sino que hay otras maneras de impactar también en el entorno. Entonces, yo creo que las organizaciones hasta ahora se han enfocado mucho más en construir ese propósito adentro. Se han dado cuenta que el primer grupo al cual tienen que cautivar, seducir y conquistar son los propios trabajadores. Y que cuando los trabajadores están conectados desde un sentido más profundo, porque están conectados ellos mismos y con aquello que hace la organización, esto se va transfiriendo progresivamente a los clientes, a los consumidores. ¿Hay un desafío en comunicarlo mejor? Sí, sin duda. Sin que sea declarativo también. Y yo creo que esa es parte de la reflexión. Y también hay un desafío, lo que veíamos ahí, cuáles son las razones por las cuales cuesta que este propósito impacte más. Faltan liderazgos más convencidos, faltan sistemas de reconocimiento, es decir, esto no ocurre solo por instrucción, ¿no es cierto? Es como yo estoy convencida del propósito, hago cosas en pos de este propósito, pero alimentar los sistemas de reconocimiento para reconocer, para premiar, para visibilizar, para alimentar cotidianamente este sentido es muy importante. Y también tener indicadores y también tener métricas. Ver que vamos avanzando en una dirección es algo que también permite visibilizar y darle como concretitud a lo que estamos haciendo en torno al propósito. Carolina, justamente en esa línea, pensando en los ejemplos de Propósito 2024, el tema del orgullo, estaba justo antes de entrar acá en un webinar en relación a consumo textil y químicos, que lo que más se habló personas alrededor del mundo fue la trazabilidad y la confianza y la transparencia. Con ese mismo sentido, ¿cuál es la mejor forma de comunicar? Tú lo decías recién, es importante poder comunicarlo hacia afuera, no solamente hacia adentro, no que permee solamente, pero que también el cliente, que ese orgullo se pueda sentir desde afuera hacia adentro, no solamente desde adentro hacia afuera. ¿Cuál es la mejor forma de comunicarlo? Mire, yo diría dos cosas, pueden haber más. Uno es permitir que las personas que son parte de una organización compartan el sentido de propósito más abiertamente. Yo creo que muchas veces los canales de comunicación que las empresas habilitan o permiten es muy cerrado. Los mejores comunicadores de que una organización tiene sentido de propósito son quienes trabajan en ella. Si ellos están convencidos, en cada contacto van a transmitir la mejor versión de la organización. Eso es un primer punto, súper importante. Y un segundo punto es comunicar desde el hacer. Yo creo que ese es otro, es comunicar desde el hacer, desde las acciones, desde las iniciativas, y eso con consistencia en el tiempo. No es una iniciativa particular. Y voy a agregar un tercer punto, dije dos, un tercer punto, pero también tiene que ver con cómo se define el propósito. El propósito tiene que estar muy anclado, muy conectado con el core del negocio de las empresas. Los propósitos no son iniciativas, acciones o causas paralelas al core del negocio. Por lo tanto, siempre la pregunta es, ¿cómo voy a usar yo mi posición única en el ámbito de acción en el cual yo participo para dar o para tener un impacto positivo en las personas, en la calidad de vida de las personas, en la sociedad, o en construir, ¿no es cierto?, una mejor industria en el lugar donde yo participo? Ese core es clave, porque cuando es algo paralelo es imposible anclarlo a la estrategia de negocio y es imposible anclarlo también a la cultura y al sello de liderazgo de la empresa. Y propósito, cultura y estrategia de negocio es una sola cosa. Siempre ha existido debate también de qué y cómo se debiese elegir o buscar este propósito para que se alinee también a lo fundamental que es finalmente que una empresa sobreviva y que siga siendo rentable. ¿Cómo se ha resuelto eso en Chile? Yo creo que hay distintas formas o distintos caminos para llegar a ese propósito. Hay organizaciones, por ejemplo, en las cuales cuando uno
recorre la historia de origen de una empresa, uno encuentra el propósito, ¿no? A veces ese propósito se perdió y terminamos definiendo, ¿no es cierto?, el ámbito de negocio en el que participamos. Pero el para qué surgió, cuál fue la razón de origen, muchas veces, sobre todo cuando uno ve, por ejemplo, los primeros los emprendimientos, uno reconoce ahí historias de origen con propósito. Cuando una organización ya existe, lo que yo quiero es tratar de entender cuál es el propósito que está detrás de esa empresa, hay preguntas, ¿no es cierto?, como cuál es el aporte que nosotros hacemos a la calidad de vida de las personas, cuál es el aporte que hacemos o podemos hacer a la sociedad, cuál es la diferencia que nosotros marcamos en la misma industria, qué características son propias y únicas de esta organización que pueden tener un impacto en alguno de estos lugares. Y también esto conectándolo con el entorno. También hay organizaciones que han pensado en cuál es el enemigo, ¿no es cierto?, con el cual nosotros vamos a qué enemigo atacamos nosotros, ¿no? ¿Cuál es el enemigo del entorno, de la sociedad, del mundo que nosotros como organización nos ponemos por delante para poder marcar una diferencia y mejorar en algo, en alguna dimensión, la vida y el mundo que vamos a vivir? Son preguntas bien profundas, sí. Bien como trascendentales. No es para abordarlo en una reunión de directorio y punto. No. Y entonces hay distintas maneras, ¿no? Uno dice, bueno, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Vámonos bien en la profundidad, ¿no? Claro. O realmente preguntémonos en qué ámbito queremos mejorar un poco más la vida de las personas y el mundo. Carolina Altschwager, socia fundadora de Alma Brands, muchas gracias por habernos acompañado en Empresas a Prueba. Muchas gracias. Que estés muy bien. Ustedes también, que tengan un buen día. Gracias, igual.